Buenas, buenas. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mágico y Real. Hoy, uno de los más profundos que grabé hasta ahora, porque voy a estar hablando de una mujer que durante siglos incomodó mucho. Incluso intentaron distorsionar su imagen para silenciarla. Estoy hablando de María Magdalena. ¿Quién fue realmente esta mujer? ¿La prostituta y pecadora arrepentida? ¿O una mujer iniciada y portadora de un conocimiento profundo que incomodó? En este episodio vamos a estar hablando de esto, así que te invito a dejar los juicios de lado y escuchar con el corazón. Para hablar de ella, la invité a Agustina Martínez de Hoz, porque su trabajo une los datos históricos con una sensibilidad profunda y nos devuelve a una Magdalena humana y profundamente mística. Además es historiadora y terapeuta holística y lleva años investigando las huellas de Magdalena. Hola Titi, gracias por aceptar esta invitación y por el trabajo tan lindo que venís haciendo con Magdalena. Gracias por estar acá. Hola Maggie, bueno, una alegría enorme estar acá. Gracias por invitarme, gracias por abrir este espacio para poder seguir hablando de ella. Bueno, y para arrancar, me gustaría que nos cuentes cómo llegó Magdalena a tu vida, en qué momento y qué empezó a transformarse en vos a partir de ese momento. Bueno, Magdalena llega en un momento muy particular, en un momento de la famosa noche oscura del alma, una de las, no tantas, pero no era mi primera noche oscura del alma, pero sí una muy fuerte. Yo fui muchos años muy religiosa, había encontrado un refugio en la religión, en la iglesia, en la estructura, y bueno, en esta noche oscura del alma me empiezo a cuestionar todo, y se cae todo, se cae la estantería, y en eso se caen mis creencias religiosas, se cae mi confianza en la iglesia, se cae, y hasta temo, en un momento hasta mi miedo era, bueno, y me quedo sin nada, pues me quedo sin la fe, como que yo creía todavía que, viste, a veces para poder vivir la espiritualidad necesitamos vivir un rito o formar parte de una religión. Y en eso aparece Magdalena, una persona querida que me estaba acompañando en ese momento, me manda un video y me dice, Titi, esto es para vos. Y ella después me dice, yo te lo mandé a vos, no es que se lo mandé a todo el mundo. Dije, y lo escuché y dije, esto es para Titi. Y bueno, y era una canalización de una mujer de Centroamérica, no me acuerdo bien, creo que Puerto Rico, República Dominicana, donde ella canalizaba, recibió un mensaje de Magdalena. Y bueno, yo lo empiezo a escuchar y la verdad que me explota el cerebro, me explota el corazón, porque para mí Magdalena, hasta ese momento, primero era alguien que no le daba tanta importancia. En eso tengo que hacer por eso yo creo que estoy reparando. Mucha gente dice, no, Magdalena siempre estuvo presente en mi vida, Magdalena siempre me acompañó. Yo la verdad que no. Sí creo que la energía femenina siempre me acompañó y después la tapé. El otro día me acordaba, esto creo que nunca lo conté públicamente, pero es muy gracioso, pero también es muy interesante. En el lugar de veraneo familiar con mis primos, yo soy la prima más grande, y hay una foto en donde yo estoy como dando una misa. Tenía alrededor de 10, 11 años. Habíamos encontrado una cruz no sé, en el bosque, y bueno, y esto era como lo que había sido el gallinero, y ahora no había nada. Entonces habíamos puesto la cruz, por supuesto todo iniciado por mí, porque era la más grande, yo un poco bueno, entonces habíamos puesto la cruz y yo había mandado, con el pan habíamos hecho unas hostias y yo daba un sermón, claro, a la amiga la habíamos aplastado, yo le había hecho la forma de la hostia, yo me acuerdo que daba un sermón, me acuerdo, les decía a mis primos que nos teníamos que querer y cuidar, bueno, no sé, zaraza, y después les daba la comunión. Esto me empezó a caer la ficha en este último tiempo. Dije, claro, súper hereje ya. Pero yo después, se ve que había algo en mí que vibraba, que era, y el lugar de la mujer en el mundo espiritual, y el lugar de la mujer en la transmisión del mensaje de Jesús. Bueno,
esto me cae la ficha en estos últimos días y la foto es muy graciosa, pues estoy yo con una campera niña de 10, 11 años con la Biblia en la mano, la quiero ver con florcitas. y dando el sermón. No, cero florcitas, ¿viste? Era bueno. invierno, creo que era invierno además. Y bueno, después sí, me volví muy religiosa hasta que la religión dejó de tener sentido para mí, se convirtió en algo obsoleto. Pero mi dolor en el alma es que no me quería quedar sin lo espiritual. Y en eso es cuando aparece este videíto que me manda Carmen, a la que siempre que puedo le agradezco, le digo, vos me regalaste a Magdalena. Y bueno, y esa noche me puse, por supuesto, fui directo a internet, me puse a investigar, ¿qué es esto? ¿Cómo? Pero la penitente, la prostituta, la pecadora, ¿cómo? No podía creer. Y bueno, y en esos, esto sí siempre lo cuento porque siempre me gusta reconocerla, siempre agradezco además que la primera persona que me aparece en internet es Marisa Ventura, con su explicación y con toda esa investigación, y bueno, me quedo prendada de sus cursos, empiezo a hacer cursos con ella, me voy de viaje con ella, después hice viajes con otras personas, hice cursos con otras personas, hice viajes por mi cuenta también, en el sitio sola, que me fui tras su huella, tras sus documentos. Maravilloso. Y la verdad que hubo un antes y un después. O sea, es como que, o sea, antes y después de Cristo en mi vida es un antes y después de Magdalena. Le dio mucho sentido a mi vida. Y hoy, y ni siquiera es que me lo propuse, ¿no? No es que yo dije, bueno, yo quiero hablar de Magdalena. Se fue dando espontáneamente, me empezaron a pedir que hable. Y hoy es como que no puedo no hacerlo. Siento que brota de lo más profundo de mi ser. Qué lindo, Titi. Se nota que eso lo tenés. De parte vos le decís, hablamos, ella te dice, dale, vamos, hablamos. A mí me pasó, esto que decís de la nostalgia que te queda, ¿no? Cuando uno empieza a cuestionar la iglesia, me pasó exactamente lo mismo. También a Magdalena yo no la tenía para nada registrada, más que la prostituta, llevaba su nombre, lo cual me daba una vergüenza enorme cada vez que conocí a un chico. ¿Cómo te llamas? Magdalena. Ya era como una sensación de me estás mirando con unos ojos que no quiero. Y también me pasó que la rechazaba, me parecía un nombre de vieja, era como no, claro, contra sabia, la Magdalena, y me aparece con un manuscrito de Tom Kenyon. Y claro, cuando lo empecé a leer, fue como si, que te haya pasado lo mismo a vos con ese video, ¿no? Como una sensación de, como si el alma estuviera como anhelando que recordara eso. Entonces el cuerpo empezó como a generar lágrimas, piel de gallina, era como... Sí, se enciende algo, es como que algo se despierta, algo que estaba dormido se despierta, porque no es que estamos descubriendo algo nuevo, nos estamos descubriéndola a ella, nos estamos descubriendo a nosotras mismas, volvemos a recuperar nuestra piel, como el famoso mito de las Elquis, que les roban la piel. Magdalena en mi caso me ayudó a recuperar la piel. Creo que es lo que nos regala a muchas personas, recuperar nuestra esencia y animarnos a vivir desde ahí, ¿no? Sí, total. Animarnos a hacer esta cosa, ¿no? Como no me acuerdo cómo era este pasaje de como que cada uno tiene su propia individualidad, que no es igual a nadie, ¿no? Y hay algo de eso que Magdalena te conecta con esa parte de ¿La parábola de los talentos? Sí. Sí. La parábola de los talentos, sí, totalmente. Y bueno, y ahí Jesús como que nos invita a no enterrarlos, no guardarlos, sino como multiplicarlos, ponerlos al servicio. Creo que ella también da la fuerza para eso, ¿no? Sí, cuando uno encuentra su don de ponerlo, regalarlo. Y qué linda lo estás haciendo vos. Bueno, y qué me pasa a mí cuando leo ese manuscrito es que dije, está buenísimo todo esto canalizado, sí, una sensorialidad en el cuerpo, y era como, pero ¿cómo transmito esto? Porque, ¿cómo te transmite una sensación? Era como incómodo, lo quería compartir con mi comunidad, hablar más de ella, y era como, pero no tengo data. Bueno, ahí me puse a leer a Megan Watterson, pero era como que o me iba muy a la mente, o me iba muy a lo sensorial, y iba ahí como pivoteando entre una cosa y la otra, y en eso apareciste tú. Te escuché en ese podcast con Fede y dije, esta mujer es maravillosa. Ya la había escuchado a Marisa, pero bueno, es una cuestión de feeling, no sé. Te escuché a vos y dije, esta mujer con su sensibilidad y con su investigación curiosa que tiene, porque te metes de lleno,
cómo vas como decodificando los datos y acercándonos de una manera más humana esa historia. Ahí dije, la quiero invitar acá. Así que bueno, gracias de nuevo por estar. Un placer. Quería contarles esto porque ahora cuando vayamos hablando, como anímense también a ir escuchando a la Titi desde este lugar. Ella, además de darnos un montón de data, va a ir deslizando otras cosas que van por otro plano, así que... bueno, esperemos. Sí, obvio, conmigo lo haces todo el tiempo. Bueno, pregunta que te quería hacer, para que los que no conocen a Magdalena, una breve, como antes de entrar en lo profundo, ¿no? ¿De dónde viene esta imagen que hablaste vos, ¿no? De la Magdalena como prostituta arrepentida. ¿Cómo es esto de que, si bien hoy es apóstol de los apóstoles y es santa, cómo es que sigue estando este mito en el inconsciente colectivo y no lo podemos sacar? Bueno, el querer a dejarla marginada y mandarla al ocultamiento, podemos decir lo que es desde el vamos, ¿no? Desde el momento en que Jesús se muere y mismo Jesús vivo, en lo que se conocen como los evangelios gnósticos, los apócrifos, o sea, esos evangelios que la iglesia no aceptó y que mandó a destruir, pero gracias a unos monjes, a una comunidad de monjes y quizás también de monjas, ¿por qué no? Los guardaron en tinajas y se preservaron y se fueron encontrando a partir del fines del siglo XVIII en distintos lugares de Egipto. Pero gracias a esos evangelios, bueno, nos podemos hacer una imagen más real de quién fue Magdalena y también de qué pasaba. Ya en el momento en que Jesús vivía, ya había ciertas tensiones entre algunos discípulos y Magdalena era la discípula que entendía todo, que comprendía, a la que Jesús le daba ciertas iniciaciones en privado. Bueno, también hay indicios de que podría haber sido su esposa, yo soy de las que ve esos indicios y lo cree. Entonces todo esto era como un cóctel explosivo para, por ejemplo, un Pedro, un Andrés, que lo veían con malos ojos, le tenían celos, también era un mundo súper machista en donde ¿cómo esto se lo va a decir una mujer? Entonces ya desde el vamos vemos esa tensión y ese querer. De hecho, en uno de los evangelios que María pregunta y pregunta y pregunta, Pedro en un momento le dice a Jesús, basta, callala a esta mujer, que no haga más preguntas. Es el callala a esta mujer, esa frase es tremenda, eso es lo que se quiso hacer con ella. Entonces desde el vamos hay como un querer dejarla de lado, a quien para mí era la que recibía la posta, o sea, el testigo, o sea, cuando Jesús se le aparece a ella en la resurrección, es un simbolismo de vos sos la que sigue con mi mensaje, fue mi tiempo, ahora es tu tiempo. Bueno, después vinieron los padres de la iglesia que hablaban pestes de las mujeres, decían hasta barbaridades como que las mujeres no teníamos alma. Después vino el concilio de Nicea en el 325, en donde, bueno, ahí se estableció el canon, los dogmas, empezó como a armar oficialmente la iglesia católica y en donde la mujer quedó corrida de un lado. Pero la estocada más fuerte fue en el 591 con un papa que se llamaba Gregorio Magno, que en un sermón hace como una mezcla de mujeres, junta varias mujeres del Nuevo Testamento, las ubica como María Magdalena y dice que esta mujer es prostituta, es pecadora y es penitente. Es más, da a entender que el aceite que usa para ungirlo Jesús en la unción eran aceites que se usaban en actividades sexuales. Entonces, bueno, ahí ya queda estipulada como la mujer prostituta. Y son muchos años de esta imagen en el colectivo de Magdalena como la prostituta y como la que se arrepintió y como la que vivió después, posterior a la muerte de Jesús, haciendo penitencia por sus pecados. Hasta que en 1962, cuando se arma, o sea, en el Concilio Vaticano II se establece, o sea, el Papa Juan XXIII, que era un papa por ahí un poco más abierto, más progresista, él decía, hay que abrir las ventanas y que entre aire fresco a la iglesia. Convoca a este concilio, convoca a obispos, convoca a sacerdotes, convoca a especialistas en teología, y cada comisión tenía su labor, y había una comisión que se encargaba de analizar la Biblia. Y cuando terminan de hacer todo este trabajo, una de las cosas que se dan cuenta es que no había ni una prueba en los canónicos, los 4 evangelios aceptados por la iglesia, no había ninguna prueba de que Magdalena era prostituta. O sea, no lo era. Entonces, bueno, lo comunican.
lo comunican hasta ahí, porque es el día de hoy que hay mucha gente que sigue creyendo que es la prostituta. Después se la convierte en santa, después el Papa Juan Pablo II, en una carta dedicada a las mujeres, habla de Magdalena como la apóstol de los apóstoles, y finalmente Francisco eleva su celebración a fiesta, o sea, pone su celebración del 22 de julio a la altura de la celebración de Pedro, Pablo, de otros apóstoles. Wow. Y bueno, o sea, revierte un montón de cosas la Iglesia, pero yo creo que en un montón de otras cosas se queda corta todavía. O sea, hay muchos católicos practicantes que siguen creyendo todavía que es la prostituta o es la penitente. Magdalena no es nada de eso, ni es la prostituta, ni es la penitente, ni es la pecadora que nos hicieron creer durante cientos de años. Wow. No, como esa, no me sale ahora la frase que uno cuando decís sos algo y échate a dormir, ¿cómo es eso? Uno tiene, hazte la fama y échate a dormir, ¿no? Como hazte la fama y échate a dormir. Claro, sí, como sí, que, sí. claro, qué fuerte que es sacar esa fama de algo, ¿no? Como... Claro, son cientos de años de esa fama, entonces es un trabajo. Bueno, por eso, cuando querés hablar de Magdalena, sí, porque lo que hicieron con estas mujeres es una injusticia total. Total. Y creo que también nos convoca tanto y nos mueve tanto, porque lo que le hicieron a ella es lo que nos hicieron a todas las mujeres y también a los varones, o sea, lo que le hicieron a la energía femenina, principalmente a las mujeres, ¿no? Porque tenemos cuerpo de mujer. Entonces, siempre digo, rescatándola a ella, nos rescatamos a nosotras mismas, recuperando su voz, recuperamos nuestra voz, es como que ella es un espejo. O sea, lo hago por ella lo hace por mí, para mí es una tarea urgente, porque también es una cuestión a nivel global de recuperar la energía femenina. ¿Y por qué sentís que está pasando ahora? Equilibrarla con lo masculino, ¿no? Con la energía masculina. Bueno, si querés vamos ahí. Eso, vamos a hablar de... No, ¿por qué está pasando ahora? Es una buena pregunta. Bueno, podemos ir desde lo más sensorial, energético, que es, hay dos profecías que hablan de la vuelta de la energía femenina, de la vuelta de Magdalena, de la vuelta de quienes Contanos de eso, a ver. Se sienten convocados por sus enseñanzas. Bueno, está la más conocida, es la profecía de los cátaros. Los cátaros eran un pueblo que vivían en el 1100, en el 1200, en el sur de Francia. Cátaros es un nombre despectivo que le puso a la iglesia principalmente, pero ellos se conocían como los buenos hombres y las buenas mujeres. Eran un grupo que vivían lo que se conoce como la iglesia del amor, vivían las enseñanzas de Jesús y Magdalena, creían en esta pareja sagrada y no creían en un montón de cosas establecidas por la iglesia, no creían, o sea, cuestionaban al Papa, no tenían los 7 sacramentos, no creían en algunos dogmas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La iglesia va contra ellos. La iglesia y el rey, en su momento el rey de Francia también veía con malos ojos porque encima sabían leer, sabían escribir, eran muy cultos, era un florecimiento cultural que había en esa región que era inmenso y después también tenían muchas riquezas. Entonces, bueno, desde lo religioso y desde lo político se va contra ellos y se comete lo que algunos dicen como el primer genocidio de Europa Occidental, se los manda a la hoguera, se los ataca pueblo por pueblo y finalmente en 1321 se da muerte en la hoguera a lo que se conoce como el último líder de los cátaros, Belibaste, y Belibaste cuando está siendo quemado en la hoguera es como que dicen que él enuncia la profecía de Belibaste, la profecía de los cátaros, en donde él dice, dentro de 700 años volveremos y el laurel reverdecerá. Y esos 700 años fueron en 2021, en agosto del 2021, se cumplieron 700 años. Y volvieron los cátaros, quiere decir que volvieron los que llevan el mensaje de Magdalena. Volvió el mensaje de Magdalena, volvió el mensaje de Magdalena y Jesús. Eso por un lado. Después también tenemos un hecho contundente a nivel histórico que fue fundamental, que fue el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945. En 1945, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, 2 pastores egipcios estaban, algunos dicen, buscando fertilizantes también. A mí me encantan los simbolismos que trae toda la historia de Magdalena. Estaban buscando fertilizantes y vaya que encontraron un fertilizante para este nuevo mundo.
Y encuentran una tinaja sellada, y al principio dicen que uno no se animaba a abrirla, a romperla, pues mirá si salen demonios o espíritus malignos. Bueno, otro de los hermanos se anima y ahí descubren varios y varios manuscritos, ¿no? Al principio los llevan a la casa, bueno, después se empieza a correr, no importa. Es toda una historia súper interesante para hacer siempre digo, para hacer una serie de Netflix. Y esos manuscritos son varios evangelios, de esos evangelios que fueron mandados a destruir en el 380. En esos manuscritos no estaba el de María Magdalena. El evangelio de María aparece antes, encima, aparece recién aparece en 1896, también en Egipto. Tiene que sortear un montón de periplos para poder, sí, menos. Serían 30, 40 años, ¿no? Wow. Lo que pasa que el descubrimiento de Nag Hammadi son varios libros los que se encuentran, varios evangelios, y entre ellos aparecen 2 evangelios que habían aparecido también junto con el evangelio de María. Entonces ahí fue como la comunidad científica, académica, dijo, este evangelio entonces es tiene importante. Peso. Sí, de hecho, en 1955 se edita el Evangelio de María y en 1977 se edita parte de lo que se descubre en Nag Hammadi. Algunos dicen que no está todavía todo traducido, no se sabe dónde están algunos de los evangelios, pero sí entran en escena esos evangelios que se conocían por algunos escritos de algunos padres del desierto, pero que hablaban pestes de esos evangelios. Sabíamos que había unos evangelios apócrifos, pero no los habíamos leído. Hasta 1977, la gente, y es el día de hoy que tampoco mucha gente tiene conocimiento de esto, o piensan que es algo que está escondido. A mí muchas veces me preguntan, pero ¿dónde consigo el Evangelio de María? Mercado Libre. Claro, entras en Mercado Libre totalmente. Y te llega al día siguiente. Y así también con otros evangelios, como el de Felipe, el de Tomás, Diálogos del Salvador, las Pista y Sofía, bueno, un montón más que... Y ahí yo creo que eso fue un gran desencadenante para poder ubicar a Magdalena en el lugar que le corresponde, porque todos estos evangelios nos dan una imagen de Magdalena que sobrepasa lo pensado y sobrepasa lo que nos dicen los canónicos de ella. Que ya los canónicos nos dan unos indicios muy interesantes del rol que ella tenía como mujer importante, pero los gnósticos van mucho más allá. Contanos un poquito de eso, que esta Magdalena que era ¿iniciada en qué? ¿Por qué era mística? ¿Qué te llevó? Bueno, su evangelio, antes de ir a su evangelio, no sé, por ejemplo, en la Pista y Sofía, que es el primer texto gnóstico que se encuentra, ese es el texto que se encuentra a fines del siglo XVIII, también en Egipto. Es un texto complejo, porque los textos gnósticos son un poco más complejos de leer, porque es como, gnóstico significa como que hay que hacer un trabajo interior para poder acceder a ese conocimiento. Claro, es un conocimiento más encriptado. Algunos dicen que es un conocimiento para iniciados, pero el ser iniciado no es nada. Hay gente que piensa que alguien te tiene que iniciar, o que tenés que ir a hacer un tipo de ritual, o que tenés que ir a algún lugar. No, iniciarte uno se puede autoiniciar, es conectarse con su ser interior. Y con su ser interior, desde ahí conectarse con la divinidad. Para mí, la iniciación es mucho más simple de lo que nos siguen haciendo creer, ¿no? Es como que tiene que haber un intermediario, tiene que haber algo externo, o un lugar, o alguien. No, yo creo que el gran trabajo espiritual, y también es el gran trabajo espiritual que nos invita Magdalena en su evangelio, es iniciarnos nosotras, o nosotros, ¿no? No solamente es una labor de las mujeres. En la Pista y Sofía, por ejemplo, a Jesús le hacen 46 preguntas. De esas 46 preguntas, alrededor de 39 las hace María Magdalena. Claro. Y hace preguntas que no cualquiera podía hacer. O sea, se nota que era una mujer, por supuesto, que sabía leer y escribir, que estaba instruida en la Biblia hebrea, que tenía mucho conocimiento de todo tipo, también espiritual. Y no solamente se queda con lo que Jesús le responde. Jesús muchas veces le responde y ella reinterpreta lo que Jesús le responde. Le dice, estás queriendo decir que... Y ahí ya vemos que ella también tenía una manera de interpretar el mensaje divino. Y también podemos decir que también tenía su propio mensaje.
Ahí es donde Pedro se queja y dice, basta, que esta mujer se calle, está haciendo muchas preguntas. Después Me incomoda un evangelio, montón que esté incomoda tan un conectada con montón. él, que sepa tanto, claro. Sí, porque además los evangelios gnósticos hacen mucho hincapié que a la que más quería era a María Magdalena. Y entonces Pedro era humano, como yo también lo soy, como todos los hombres, entonces tenía celos, se sentía inseguro. A mí hay un pasaje en el Evangelio de ella, de María, en donde te das cuenta la dicotomía que siente Pedro humanamente. Porque en un momento le dice, a ver, contanos eso que Jesús te contó solo a vos. O sea, se acerca, la reconoce, le da ese lugar, pero después cuando termina de hacer todo el cuento le dice, no, junto con Andrés, el hermano, le dice, no, esto no puede habérselo dicho a una mujer. Como que, o sea, primero te reconozco, pero después te minimizo y después nada, te trato Porque yo no lo tuve, entonces vos desacreditar. tampoco, chau, no. Claro, y menos una mujer en el siglo I, o sea, era como impensado. En Diálogos del Salvador, que es otro también texto gnóstico, Jesús se refiere a ella como tú la que eres pura luz, o tú la que entiendes el todo, tú la que traes la luz. Después, bueno, tenemos el Evangelio de Felipe, que es como algunos creemos ver como la gran prueba o lo que sería una prueba de este matrimonio sagrado entre Jesús y María Magdalena, ¿no? Eso, Felipe quiero hace que nos referencia. metamos ahí. Estamos en eso. Bueno, ahí va, Sí. yo siempre, a ver, yo creo que hay más indicios de que eran pareja de que no lo eran. Pero no Hay solo más eso, indicios. no solo eso, pero sí, hablemos de eso, que la controversia que genera, sí. Pero, ¿por qué este matrimonio sagrado? Quiero que también nos hables de eso. Sí, pero antes del por qué hay que dar las Sí, está pruebas bien. de que hay, porque Bien, si no queda bien, como, yo siempre te digo, yo lo mío es que fue un trabajo interior muy fuerte que tuve, que sigo haciendo. En un momento para mí me fui muy para la mente, en un momento solo me fui para el corazón y dejé de lado la mente, y ahora estoy como haciendo un trabajo muy fuerte de no dejar de lado ninguno de los dos, de hacer como esa alquimia entre la mente y el corazón. La mente la tenemos para algo. Ahora, si me quedo con el dato duro no me sirve nada, ahora el dato lo bajo al corazón. O llevo el corazón al dato, sabemos hoy por ¿cómo se llama? La ciencia, que hay más actividad del corazón al cerebro que del cerebro al corazón. Entonces, bueno, llevo el corazón. Y hay que llevar el corazón a la academia. La academia excluyó a las mujeres. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para que la academia sea un lugar de mujeres? Tenemos que llevar el corazón, tenemos que llevar el sentimiento, que es algo propio de lo femenino. Entonces, por eso, pero equilibrarlo. Entonces, por eso digo, sí, está bien, ¿por qué un matrimonio sagrado? Pero primero, ¿qué tenemos de cierto que puede haber sido un matrimonio sagrado? A mí me resuena trabajar así, a mí me resuena comunicarlo de esta manera. Hay personas que por ahí dicen, no, directo hablamos de la pareja. Porque... pero bueno, hay indicios, obvio que no voy a contar todos acá porque no tenemos tiempo, pero hay indicios ya en los canónicos de que eran una pareja sagrada. La unción era un rito ancestral que indicaba matrimonio sagrado, que indicaba hierogamos, que es el matrimonio sagrado. Entonces, una mujer no ungía a cualquiera. Y En ella la lo cruz, unge. los romanos no dejaban pasar a cualquiera a la cruz. Y bueno, y hay una parte, creo que se lo escuché a Marisa decir una vez, cuando Jesús se le aparece a María en la resurrección, ¿por qué elige aparecérsele a María? Porque no se le aparece, no es que, me topé con María, resucito y me encontré con María. Justo ella. Elige aparecérsele a María Magdalena. ¿Por qué? Y bueno, una de las opciones es, si uno vuelve de la muerte, ¿a quién vas a buscar primero? A tu ser más amado. O a tu discípula más amada, o la que entiende el todo. Y después, bueno, vamos a los evangelios gnósticos, agarras el evangelio de Felipe, y Felipe se refiere a Magdalena como su koinonos. Koinonos es una palabra griega que tiene una connotación, una connotación de consorte. Está diciendo María, su compañera, su esposa. Después también hay una frase en el evangelio de María que dice... Pedro le dice, a vos te amaba más que al resto de las mujeres, no más que al resto de los otros, más que al resto de las mujeres. Y ahí a mí es una frase que me llama muchísimo la atención. Los rabinos, era un escándalo que se mantuvieran solteros. El pueblo judío necesitaba y buscaba y tenía como misión procrearse. Entonces, los fariseos se hubieran escandalizado mucho más por que Jesús estaba soltero que porque Jesús curaba un sábado.
Y cuando María lo unge en Betania, y también ahí entramos en otra controversia, pero María es María la de Betania, no es María la de Betania, es María en Betania, pero bueno, no vamos a entrar en eso porque se abren un montón de puertas. Yo acá estoy dando por sentado que María es María Magdalena, que lo está ungiendo en Betania. Cuando lo unge, los discípulos se escandalizan porque usa un perfume muy caro. El perfume de nardo era carísimo. No se escandalizan. O sea, si ella no hubiese sido la compañera, se hubieran escandalizado porque una mujer lo está tocando en público. No, por el perfume caro. Se escandaliza porque están usando un perfume muy caro. Entonces, siempre digo, hay más indicios de que Jesús haya estado casado de que no lo haya estado. La castidad de Jesús es algo que se le impone siglos después. No es desde lo vamos. De hecho, la mayoría de los discípulos estaban casados. Ahora, vos hiciste una pregunta re interesante. ¿Por qué entonces? Porque otra autora que yo admiro mucho, que se llama Margaret Starbitt, que fue uno de los primeros libros que leí también, ella siempre dice, y ella habla de hay que rescatar a la novia sagrada de la cristiandad. Y yo en este último tiempo me animo a decir que hay que ir un paso más. Lo que hay que rescatar la pareja sagrada de la cristiandad. Total. ¿Pero por qué? ¿Porque nos divierte tener un Jesús casado? No, porque rescatando esa pareja sagrada, nos rescatamos nosotros interiormente. O sea, es menester, es urgente rescatar esas ambas energías que conviven adentro nuestro. Y hasta que no estén equilibradas, no va a estar equilibrado nuestro mundo exterior, por ende el mundo no va a estar equilibrado. Por eso la violencia, por eso la guerra, porque están desequilibradas estas energías. Están o tapadas, o desvirtuadas, o en exceso. O sea, venimos de muchos años de exceso de energía masculina. Sabemos que la energía masculina en exceso y desvirtuada lleva a la guerra, lleva al caos. Sí, a la mente, a desestimar lo sensible, a no conectar con la intuición, si no pasa la razón, yo no lo que sirve. yo lo dije en lo peor que puede pasar, que es la guerra. Sí, bueno, pero después, claro, en la vida individual, por supuesto, lo individual llevado a lo general. Hoy se hace mucho hincapié, bueno, recuperemos la energía femenina, pero la energía femenina sola también caemos en un desequilibrio. Por eso yo siempre digo, es muy importante mente y corazón, porque si solo me quedo en corazón, no, pues si yo me quedo solamente en el corazón y solamente lo que intuyo, o solamente estoy dejando de lado algo muy importante, que es todo lo que tiene la capacidad masculina, que es la capacidad de acción, la capacidad de pensar, la capacidad de ir hacia adelante. Entonces, no es bueno ni uno ni lo otro. Se trata de ambas primero dentro nuestro, como ese matrimonio sagrado que primero se produzca dentro nuestro, ¿no? Como ese matrimonio alquímico adentro nuestro, entre nuestras dos energías. Por eso yo veo que es tan importante rescatar a esta pareja. Y además era el mensaje que ellos querían transmitir. Por algo Jesús estaba rodeado de mujeres discípulas, por algo le daba las instrucciones en privado a Magdalena, se le aparece una mujer, porque y además toda la historia previa a ellos era un varón y una mujer, era la pareja sagrada. Iban juntos a hacer lo que hacían. Exacto. Y después hay uno de los que traduce el Evangelio de María, que se llama Jean-Yves Leloup, un francés, que es una de las traducciones más serias que hay sobre su evangelio, y él dice que la gran herejía es haberle quitado la sexualidad a Jesús, algo así, no me acuerdo de la palabra exacta. Sí, porque le sacamos la humanidad. Haberle quitado, claro, el matrimonio a Jesús, le sacamos la humanidad. Ese fue uno de los grandes excesos, que es como que se puso y lo que yo te escuché energía, decir de eso, que también es muy interesante, él que redime la cruz, si no... Sí. ¿No? Si no estamos hablando, decilo vos, porque lo vas a decir mucho mejor que yo. No, Leloup dice también que, o sea, no podemos redimir, salvar, o sea, Jesús no va a poder redimir, salvar, pero salvar no como te vengo a salvar del pecado, ¿no? Porque en el Evangelio de María Magdalena Jesús dice que no hay pecado, pero salvación como una evolución, o sea, como que Él lo que salva es lo pone con más luz, nos lo deja servido para que lo podamos vivir como un proceso de evolución. Entonces, lo que Él no haya transitado, Leloup da a entender que no lo puede redimir.
Entonces, y hasta agrega y dice, ¿no será que en esto también es un maestro? En todo lo que es el tema del matrimonio, de la pareja sagrada. Pero no solamente para que se dé en el exterior, primero para que se dé adentro nuestro. Lo más importante es nuestra propia pareja sagrada. Si tengo exceso de energía femenina, me va a estar faltando la masculina, entonces no voy a estar pudiendo, no sé, por ahí concretar algunos proyectos o ir a la acción, lo básico. Y si tengo exceso de masculino, me estoy privando de nutrirme, cuidarme, ser amorosa conmigo misma. O sea, es ambas. Por supuesto que no es difícil, ¿no? Pero hay que estar atento, a ver, y preguntarme, ¿qué tengo en exceso? Sí, claro, ¿y qué tengo en exceso en este momento de mi vida? Sí, total. Y esto del pecado, que decías que no hay pecado, ¿no? Una vez leí que el pecado es olvidar cuando no estás conectado al alma. A eso le llaman pecado. Sí, cuando te olvidas. Jesús en el Evangelio de María da a entender que pecado es cuando estamos alejados de nuestra propia naturaleza. Eso es estar en pecado. Eso es maravilloso. Sí, que sería tal cual. Y en el fondo el pecado que nos hicieron a todos creer que teníamos es esto, alejarnos de nuestra propia naturaleza. Y qué interesante eso de que de alguna manera lo silencian a Jesús, mandándolo a la cruz, y después queda Magdalena, entonces silenciémosla como sea, porque sigue viva. No, a Jesús yo creo que no lo silencian. Bueno, digo, suba a la cruz, pero digo, lo matan. Mensaje no lo silencian, por ahí lo distorsionan. Sí. O por ahí no cuentan, porque lo que tienen los evangelios gnósticos también para mostrarnos es todo un mensaje de Jesús que no nos llegó. Toda una manera de. Porque, a ver, cuando Jesús se muere, lo que se arman son distintas comunidades, y cada comunidad tiene una manera de mirar el mensaje de Jesús. Total. Y nos dieron solo una. Claro. O 4. Pero sabemos que los 4 o 3 son iguales. La que convenía. Por supuesto. Y en eso no estaba Magdalena porque no convenía. No, y en eso. No, era peligroso. Era peligroso. ¿Cómo una mujer va a tener el mensaje? ¿Cómo va a ser la que transmite el mensaje? Pero bueno, yo creo que las grandes cosas se pueden silenciar hasta un punto. O sea, pudieron un tiempo, casi lo logran, pero no lo lograron. Estamos en una época donde se está hablando cada vez más y más y más de Magdalena y Jesús y del mensaje verdadero de Jesús. Uno de estos mensajes es: no hay pecado. Yo siempre digo, hasta hace poco, si un niño no era bautizado, te decían que se iba al limbo. O sea, y familias sufriendo si su bebé se moría y no había sido bautizado. No sé, o sea, ves un bebé recién nacido y decime si yo lo que menos veo es un pecado, o sea, es una locura. Y con eso crecimos. No, es tremendo. Y en el fondo, yo realmente lo siento, sí. Realmente lo siento como ¿Cómo nos olvidamos de este pecado que para mí es eso, Magdalena, lo que decíamos al principio? Traicionar tu naturaleza, olvidarte quién sos. Que en el fondo, ¿qué es? No escuchar a tu corazón, bajar la mente al corazón, unirlas. Totalmente. Unirlas, como decís vos, ni una ni la otra, las dos. Totalmente. De hecho, su evangelio es un evangelio del corazón. Su mensaje. Háblanos un poquito. ¿Cuál es el mensaje? Algo que nos quieras con eso, el mensaje de Magdalena. Claro, ¿cuál es el mensaje de Magdalena? Y bueno, yo creo que está en su evangelio, que es una joya mística. Yo al principio, con la primera vez que lo leí, dije, ay, no, ¿qué es esto? No entiendo nada. Y bueno, creo que uno cuando va leyéndolo y conociéndola a ella a través de ese mensaje, se va suavizando ese mensaje y te das cuenta que está frente a una obra espiritual y mística. Una vez escuché a una persona referirse a Magdalena como la madre del misticismo occidental. Y 100%, de hecho hay muchas místicas que podemos agarrar sus obras y vemos influencia directa o no directa, por ahí le llegó el mensaje, pero que ellas decían, Magdalena es mi guía, como por ejemplo una Teresa de Ávila, Magdalena es mi guía espiritual. Y vos agarrás la obra de Teresa de Ávila y es una obra que tiene muchas semejanzas con la obra de María, del Evangelio de María, la obra, el Evangelio. Una Santa Teresa de Jesús también la menciona. Bueno, muchas místicas cristianas hacen referencia a María Magdalena. Y si vamos a su Evangelio... Eso lo pasamos por alto, ¿no? Eso es lo que no me entra por la cabeza. Yo siempre digo que en algún momento me voy a dedicar a investigar a las místicas cristianas y la influencia que tuvieron de Magdalena.
Su Necesitamos eso. evangelio, primero es un evangelio incompleto, eso también es interesante. Es un evangelio muy cortito. Ahora no me acuerdo cuántas hojas tiene, pero las primeras 10 hojas faltan. Y después en el medio faltan otras 4. O sea, son muy poquitas. O creo que son alrededor de 9 hojas. 9 hojas son el evangelio de María Magdalena. Pero son 9 hojas tan profundas y tan potentes que no necesitamos más. Y después una amiga que se llama Magdalena, una vez vino a un taller y me dijo algo muy lindo, que me dijo, bueno, quizás falta, porque lo que falta es lo que tenemos que nosotros descubrir, Recrear, cada uno descubrir. por separado, y algo así me dijo, y tiene toda la razón del mundo, porque yo creo que ese es el mensaje de Magdalena. Bueno, eso es bien femenino, ¿no? Lo oculto, Eso bien ir a lo femenino, ir profundo. hacia adentro. Ir hacia adentro, las respuestas están adentro. El evangelio de ella es un evangelio que nos invita a hacer el trabajo interior. Es un evangelio que nos invita a ir al corazón. De hecho, hasta está mencionado la palabra corazón en su evangelio. Es un evangelio en donde además se muestra esto que veníamos hablando de esta pareja interna equilibrada. La vemos a una Magdalena con su energía masculina bien puesta, bien integrada. Ay, háblanos de esa Magdalena, en por donde favor. Es una líder. Y bueno, hay una parte del evangelio donde están todos los discípulos muertos de miedo. Algunos creen ver que esto es posterior a la muerte de Jesús, lo que sería cerca de Pentecostés, y no Pentecostés, donde están todos encerrados en un cuarto, muertos de miedo porque los estaban persiguiendo. Y algunos creen ver que Magdalena, esta aparición que hace o esta caracterización de ella es en ese contexto, en donde están todos los discípulos muertos de miedo, y dicen, creo que Pedro dice en un momento, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a salir a proclamar la buena nueva si mirá lo que hicieron con Jesús? Y el Evangelio dice, y en eso María se para, los abraza, algunos traductores agregan, y los besa tiernamente, y les dice, no teman, ni estén tristes, ni tengan dudas, porque la gracia de Él está con nosotros. Más bien sean agradecidos, más bien alaben. ¡Chao! Decime si ahí no. Primero ahí ves el rol de líder y maestra espiritual que tiene. Eran todos varones muertos de miedo, y esta mujer es la que se para y los motiva. Y ese pasaje termina diciendo, y ella termina convirtiendo sus corazones al bien. O sea, esa capacidad que yo creo que la tenía con su actitud, con su palabra, con su energía, porque el Evangelio de María termina, y bueno, y ahora se fueron todos a llevar la buena nueva. O sea, terminan sacándose el miedo. Y otra cosa, habla de agradecimiento, que hoy está tan en boga, ¿no? Seamos agradecidos y somos felices porque agradecemos. Bueno, María ya lo hablaba en el siglo I. Y después también tenemos su parte más femenina, bueno, cuando los abraza, o sea, como en esa misma escena vemos su femineidad y su energía masculina bien integrada. Después siempre es algo que no se menciona mucho, pero Magdalena llora. Magdalena en este evangelio es el cuarto pasaje, la cuarta vez en un evangelio donde la vemos llorar. Magdalena llora cuando se muere su hermano Lázaro, y de hecho ese llanto es el que conmueve a Jesús y hace que lo resucite. Después podemos entrar en el simbolismo, si resucitó, no importa, pero Magdalena llora y hace que Jesús llore Jesús también llore, wow. Jesús también llora. Ahí también hay un alto código, ¿no? De la sensibilidad de una mujer mueve la sensibilidad en un hombre. Por eso para mí es tan importante que lo femenino resurja. No es solo por lo femenino en sí, sino porque lo femenino activa lo femenino en el hombre. Y ahí podemos 100%, despertar 100%. Este matrimonio sagrado que lo veo en esta imagen tan linda que veo en tu biblioteca. Despertar eso en nosotros. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Bueno, y en otro pasaje donde Magdalena llora es cuando lo está ungiendo y le empiezan a recriminar y no sé qué, y Jesús un poco le dice, no la molesten. Dejen, como diciendo, le habilita que llore. Habilita la sensibilidad. Y está bueno porque no es que necesitamos que un hombre nos habilite la sensibilidad, no, primero necesitamos habilitarla a nosotras mismas. Porque está bien que el hombre no llora, pero a las mujeres también nos han dicho no llores, no hagas escándalo, no seas tan dramática. Y Magdalena es la que más llora de las mujeres, por lo menos en el Nuevo Testamento, y los gnósticos es la que más llora. De hecho, la Madre María guardaba todas sus cosas en su corazón.
también otra mujer desvirtuada que, bueno, para otro momento. Pero María no llora. Magdalena llora cuando lo va a buscar al sepulcro y no lo encuentra, y llora. Y ahí aparece Jesús, que parece, como ella piensa que es el jardinero, y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y en la cuarta parte, en el cuarto momento donde llora, es cuando en su evangelio, después de dar toda una explicación que el mismo Pedro le pide, ahí es cuando la salen a cuestionar. No, pero esto no se lo puede haber dicho a una mujer. Esto es imposible. Y ella llora. Y ella llora. A mí me da una ternura. Ella llora y dice, pero ¿cómo pueden dudar de mí? ¿Cómo pueden pensar que yo voy a estar inventando algo? ¿Cómo pueden pensar que el maestro no me contó esto? Entonces por eso es un evangelio muy chiquito, pero muy potente. Tengo como varias preguntas para que elijas. ¿Qué? No, y otra cosa muy importante que menciona su evangelio también. Está dividido en dos partes. La primera parte es Jesús hablando y la segunda parte es Magdalena. Pero no importa, está bien, es el mensaje de Jesús, pero es el mensaje que María Magdalena nos trae de Jesús. Y en una parte Jesús dice, ojo con los que vienen y les dicen miren acá o miren allá, como diciendo, ojo con los que les dicen cómo tienen que hacer, qué tienen que mirar. Es como si estuviera diciendo, ojo con los que les dicen cómo tienen que vivir su espiritualidad. Yo creo que ahí está el gran pasaje que hizo que su evangelio fuese mandado a quemarse. Porque no solo eso, no solo espiritualidad, no hay intermediarios. Sí, no hay intermediarios, no necesitas ir al templo. Y también cómo tenés que vivir tu vida, quién tenés que ser, totalmente. Compararte con qué, hacer lo que los demás digan, ser una oveja más copiando lo que hacen los demás. Sí, yo lo digo espiritual, porque para mí es la base de todos. Víctor Frankl decía, el aspecto espiritual es el único aspecto que no está enfermo. Entonces, desde lo espiritual podemos después ordenar lo humano. Entonces, y lo espiritual sí o sí implica un camino interior al corazón. Total. Entonces, primero voy al corazón y desde ahí sí, por supuesto, me voy a animar a vivir mi vida espiritual, pero también me voy a animar a vivir mi vida humana, como yo quiero, como yo siento que es. Sí, es que van de la mano. Somos seres humanos viviendo, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Era al revés. Sí, total, y no al revés. Bueno, tengo como varias preguntas y vos elegís. Por un lado... Bueno, dale. Por un lado, tengo tantas preguntas que, haremos otro. No hablamos nada del vínculo de Francia. Bueno, hablaste un poco de los cátaros, en realidad sí, hablaste, que es un poco, ¿no? Por ahí cuando viaja para allá. Y ahí un poco quería hablar de la Cruz Camarga o de esta asociación que tiene Magdalena con la abeja. Me acuerdo la primera vez que lo vi. Por un lado como que me preguntaba, ¿qué es por la dulzura, como lo femenino, como la miel, o esta cosa de la tribu, ¿no? De la colmena, de dónde viene esta asociación con la abeja. Bueno, sí, yo hablé de los cátaros, pero no hablé que Magdalena llega a Francia. O sea, hay una tradición muy, muy fuerte. Hay mucha, tradición oral que después se escribió, que habla que cuando Jesús se muere y se tienen que escapar de Tierra Santa, pasan por Egipto. Se cree que estuvo unos años viviendo en Alejandría y de ahí se van al sur de Francia. Y se establece en el sur de Francia y ahí muere. Magdalena se cree que murió tenía alrededor de 64 años. O sea, vivió mucho y estuvo muchos años en Francia. Y en Francia, a ver, acá se divide y hay dos opiniones. La Iglesia Católica la mete adentro de una cueva como penitente, que lo único que hizo es pedir perdón. No, la tradición provenzal, que es la tradición de Francia, la tradición de Occitania, lo que dice es no se quedó haciendo penitencia, se puso a transmitir el mensaje de Jesús. Sí, lo hacía en lugares escondidos porque había legiones romanas y era perseguida, seguía siendo perseguida, pero ella se movía. De hecho, hay varios lugares en Francia asociados a Magdalena y tienen unas distancias considerables. A partir de su presencia en Francia surge toda una simbología, ¿no? Alrededor de ella, como la abeja, como la cruz de la Camarga, como la flor de lis. Así que bueno, podemos contar brevemente lo de la abeja. A mí la simbología de la abeja me llama mucho, ¿no? Me convoca mucho porque además cuando aparece Magdalena te empiezan a aparecer abejas. Es como que ahí está la parte más sensible, ¿no? De nosotras.
Bueno, la abeja primero que es un símbolo de la diosa ancestral, o sea, no es que aparece asociado únicamente a Magdalena, pero Magdalena es un gran arquetipo de la diosa. Entonces está asociado, pensemos también, bueno, todo lo que vos dijiste, vos medio ya lo adelantaste, ya lo explicaste. Pero es lo que intuía, no lo sé. O sea, la miel, pensá que no tiene fecha de vencimiento, es nutritiva, es antiséptica, cura, es dulce. Bueno, tiene todas las características que tiene lo femenino, que tenía Magdalena. Y después también se asocia a Magdalena porque la abeja, si la miramos... Ay, sí, está mostrándome en este momento. Titi me está mostrando su anillo que tiene con formita de abeja. Si estiramos un poquito, si estilizamos un poquitito la abeja, podemos ver que se convierte en la flor de lis. Bueno, es un podcast, por ahí googleen flor de lis, pero la flor de lis también, ¿no? Como estas 3 pétalos. Como en el centro del cuerpo y al costado las alas. Bueno, la flor de lis también es un símbolo. Ah, y después la abeja. La tríada, también hay algo, ¿no? ¿Hay algo de la tríada? Bueno, en verdad, algunos creen ver, hace referencia a los supuestos 3 hijos que pueden haber formado parte del linaje sagrado, ¿no? Los 3 hijos que pueden haber tenido Jesús y Magdalena. También las abejas, hay un grupo de reyes, una dinastía que se conoce como la dinastía merovingia en el sur de Francia, en Francia, y lo que muchos creen ver en los merovingios son los descendientes de ese linaje real. Y cuando desenterraron el ataúd, el cuerpo de uno de estos reyes, que ahora no me estoy acordando el nombre, creo que era Clodoveo, uno de los que formaba la dinastía, cuando abren el cajón encuentran un montón de abejas de oro. Entonces la abeja también está asociada a esta dinastía merovingia, que a su vez está asociada a posible relación a ser los herederos del linaje real. Y después, bueno, la flor de lis es también un símbolo de la heráldica de las coronas, sobre todo la francesa y también británica, y vemos también flor de lis, por ejemplo, si vas a Florencia, que también está asociado mucho al legado de Magdalena, está lleno de flor de lis. Y la flor de lis también como símbolo de este linaje sagrado. La Cruz de la Camarga, bueno, no quiero llenar de datos, no quiero llenar de datos. Dejamos la Cruz de la Camarga, es algo que te lo quería preguntar siempre, pero bueno, ¿y la rosa? Bueno, entonces hablamos de la Cruz de la Camarga. La Cruz de la Camarga y la rosa, y con eso cerramos. La Camarga es una zona en el sur de Francia, que es la zona donde se cree que llega María, con María Jacobé, María Salomé, bueno, la llegada de las Marías, con Sara, su hija, con otros discípulos, y llegan a un lugar que se llama Saint-Maurice-de-la-Mer, que está dentro de la Camarga. Es un pueblito costero divino, donde hay un templo, donde se honra a Sara Lacali, donde están las reliquias de estas Marías, no de María Magdalena, sino de María Sara Lacali, ¿es? Sara Lacali. Sara Lacali, sí, tiene distintos nombres. Mira. Y esta cruz tiene muchas explicaciones, o sea, algunos creen ver las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, pero si te fijas, el símbolo tiene un ancla, tiene un corazón y tiene una cruz. Entonces algunos dicen que es esto de anclar el amor en la tierra. 100%. Y para mí es no solamente anclar el amor en la tierra, sino anclar mi corazón en el corazón de Magdalena. O sea, anclarme en ella, ¿no? Por eso esta es la potencia de los símbolos. Y la rosa, bueno, la rosa también es un símbolo asociado a la diosa, algunos lo ven de tiempos, hay toda una... Para ahí, de la cruz y anclarme a la tierra también, ¿no? En esta cosa de no volar, como decíamos antes. Bueno, por eso anclar el amor en la tierra, no 100%. Anclar el amor en el cielo, anclar el amor en la tierra, vivenciarlo acá en el... Porque también hay algo de la iglesia que es como que, ya me pasaba cuando, en mis delirios de querer ser monja, cuando éramos chicas, que creo que vos también estabas eras de mi tribu. Sí. 100% de esa tribu. Como esta cosa de que el cuerpo, ¿para qué quiero el cuerpo? Porque yo quiero ser espiritual, quiero ser, ¿no? Sí, como totalmente. Cielo celestial, y el cuerpo ¿para qué, no? Y como que también Magdalena me trajo a
a valorizar el Sí, cuerpo, totalmente, como es nuestro vehículo del alma. Así como es que hubo toda una corriente dentro de la iglesia asociada a San Agustín, y San Agustín tiene unas obras espirituales impresionantes, pero hubo toda una corriente asociada a él, en donde está el tema del pecado original, y el pecado original porque el cuerpo es pecaminoso, entonces claro. se dejó de lado el cuerpo. Y la vergüenza que me daba el cuerpo, bueno, la vergüenza que tenemos las mujeres con nuestro cuerpo, la vergüenza que tenemos sobre nuestra sexualidad, la vergüenza, ¿no? Porque el cuerpo, lo humano es pecaminoso. Como tenés que ser perfecto, tenés que ser celestial. Y ella es como que a mí al menos me trajo, creo que a vos también, esta cosa de poder ser humana, de poder equivocarme, poder ser real y que la espiritualidad no es una cosa perfecta, sino que es estar acá, conectándome con el corazón, que algo que Titi hace mucho y yo también, que es registrar en el cuerpo. ¿Qué siento en el cuerpo cuando estoy teniendo una conversación, cuando me está pasando algo, cuando estoy tomando una decisión? No es solo mente, es lo registro, mente, cuerpo, registro. ¿Qué me está pasando? ¿Qué sensaciones Es que tengo? el cuerpo tiene toda la información, de hecho la epigenética lo afirma, lo comprueba, o sea, tenemos memorias en el cuerpo y recién cuando decías, no, fuiste de mi tribu y quisimos ser monjas, yo creo que también quisimos ser monjas porque tenemos en la memoria de que, ojo, ser monja en un momento de la historia de la humanidad, para las personas que nos gusta estudiar, para las personas que nos gusta conectar con lo espiritual, era el único ámbito. Pensar que la gente no tenía acceso a los libros sagrados, solamente en los monasterios, entonces obvio que iba a querer ser monja. Cerrame ahí de clausura feliz. Feliz, sí, no, y además, ojo, a ver, la historia del cristianismo tiene monjas que han hecho, no sé, tenemos una Hildegarda de Bingen que nunca se la menciona, o Hildegarda von Bingen, bueno, alemana, y nunca se la menciona, hay mucha gente que no sabe, y era una monja que hablaba de cristales, algunos mencionan que es la primera sexóloga de Occidente, tenía visiones, hace tratados de medicina, hace tratados de música, eso era una monja. Yo quería ser esa monja. Claro, todas queremos ser Hildegarda, totalmente. Tiene un libro de cristales, a vos que te gustan mucho los cristales, tiene un libro de cristales donde cuenta las propiedades de cada uno y arranca con la esmeralda. Acá la tengo, la raíz de esmeralda. Así que bueno, ahí nos fuimos un poquitito, pero... Pero no, qué belleza. Bueno, pero porque Magdalena, en su explicación de nombre, es puerta también, es como un portal, es puerta cósmica. Yo digo, con Magdalena abrís una puerta, se te abren 100, abrís otra puerta y se te abren 1000, y así te abren, y por eso no te da la vida para explorar ese fanatismo aprender que todo. Aparece, pero sí, pero que es... Sí, es que no, yo no lo diría fanatismo. No. Por ahí al antes principio, era más fanática, ahora que al principio, Magdalena la primera puerta es pasión. Es pasión, Es pasión, no es fanatismo, porque yo no pretendo que nadie crea lo que yo estoy diciendo, yo no pretendo que convencer a nadie, entonces no, es pasión, es amor. Pero sí, es pasión absoluta, me hago cargo. Bueno, y cerremos con la rosa, si sentís cerrar con la rosa, o otra pregunta que quería hacerte es, si Magdalena estuviera acá escuchando esta conversación, ¿qué crees que nos pediría como mujeres? Como hombres, como humanos. No, yo siempre digo que no me siento capacitada para decir un mensaje a todo el mundo desde lo que diría Magdalena. Yo te puedo decir lo que dice Titi. Yo creo que la frecuencia de Magdalena y la figura viene a ser todo lo contrario. No tiene un mensaje para todo el mundo. Tiene un mensaje, su mensaje sería, puedo decir, es anda a tu corazón y a ver qué te dice tu corazón a vos, o qué te digo yo en tu corazón, que por ahí es diferente a lo que le digo a Maggie, o a lo que le digo a Juanita, o a lo que le digo a María, ¿no? Yo creo que esa es la gran característica de Magdalena, su particularidad, su singularidad. Ella no pretende que seamos como ella no viene, esto lo digo desde mí, eso es lo que a mí me dio más como libertad. Su frecuencia a mí me viene a decir, vos tenés que ser como sos vos, no como soy yo. Porque esa era también la frustración a veces con otro tipo de santa. Como siempre digo, ¿no? Como, bueno, la Madre Teresa, tenés que ser como la Madre Teresa. Y yo por ahí, mi camino no es ser como la Madre Teresa. Magdalena a mí no me pide que sea como ella.
me pide que sea como yo, Titi, con lo que puedo dar, con lo que tengo, con mis luces. Qué maravilloso y qué complejo. Sí, porque es mucho más trabajoso que hacer un copyright. Copy-paste. ¿No? Un copy-paste, bueno, acá es un trabajo. Porque Magdalena, siempre lo digo, es una frecuencia que te pone a trabajar. Magdalena nos pone a trabajar. Magdalena cuando llega a nuestras vidas, nos pone a trabajar, a hacer un trabajo muy, muy, muy profundo y muy poderoso. Wow, gracias, Titi. La verdad que amo cómo traes el amor al dato, cómo lo haces con esta pasión, como decís vos, cómo nos encendés, porque es eso, hablo con vos y es como, a ver, nos vas abriendo estas puertas. Bueno, y si alguien está ahí recién arrancando, ¿qué libro le recomendarías? ¿Por dónde le recomendás arrancar? Desde tu lugar recorrido. Hay un par de libros para arrancar, está el de Marisa Ventura, Sola entre ellos y Amor en Magdala. Los de Marisa tiene 2. Está la trilogía de Kathleen McGowan, que es un poco más complicada de conseguir porque no se volvió a reeditar, pero su primer libro se llama La Esperada y después tiene 2 libros más. Está el libro de Megan Watterson, María Magdalena Revelada, y después, para empezar, no hay muchos. Pero para empezar, por supuesto, alguno de Margaret Starbird, Margaret Starbird fue una de las primeras, si no la primera, que se pone a escribir sobre Magdalena desde este lugar de esposa de Jesús, compañera, maestra espiritual. Bueno, ella tiene uno que se llama La diosa en los evangelios y La mujer del jarro de alabastro. Esos 2 son imperdibles. Bueno. Acá va a quedar todo y obvio que si la quieren seguir a Titi, yo acá abajo voy a dejar tus datos, voy a dejar tu Instagram para que te contacten. Y bueno, feliz de abrir este primer encuentro. La verdad que es así como te digo, es un disfrute, es un placer tenerte acá. Fue totalmente un disfrute, me encantó charlar con vos, me encantaron nuestras charlas previas y bueno, gracias a vos por llamarme, por invitarme, por confiar. Gracias a vos por este compromiso de hablar de ella así tan poderosamente. Bueno, y ahora sí, vamos cerrando este episodio de Magdalena tan potente. Gracias a vos por llegar hasta acá, por escuchar con el corazón. Si algo de esto te incomodó o se movió en vos, no intentes ahora querer entenderlo todo con la mente. Deja que te cante, que el corazón integre a su tiempo. Nos encontramos para el próximo episodio de Mágico y Real.